Principios constitucionales del juicio de amparo. Estos principios constituyen el fundamento del funcionamiento procesal y sustancial del juicio de amparo, que es una figura procesal que tiene por objeto el control de los actos de autoridad que tienen como destinatario al gobernado. Estos actos deben estar ajustados al marco normativo constitucional. Esta clase de principios fueron propuestos por los precursores del amparo mexicano, quienes fueron don Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, y han venido perfeccionándose desde ese entonces por la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la práctica judicial. Los principios constitucionales han sido reconocidos por la doctrina de amparo como los siguientes: el principio de instancia de parte, principio de prosecución judicial, principio de agravio personal y directo, principio de definitividad, principio de estricto derecho, principio de relatividad de la sentencia. El primero que vamos a analizar pues, es el principio de instancia de parte. Este ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una de las reglas fundamentales del juicio de garantías, conforme a la cual el amparo solo puede ser promovido por la parte a quien le perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o defensor, y oficiosamente o a iniciativa del órgano de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Este principio del amparo se encuentra prescrito en el artículo 101, fracción primera de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte. Este fundamento del juicio de amparo postula que únicamente a petición del gobernado que se siente violentado en la esfera de sus garantías individuales será posible que se tramite y resuelva una demanda de amparo. Por tanto, los órganos de amparo no están facultados para que oficiosamente actúe a favor del gobernado si este último no ejecuta la acción de amparo. En la ley de amparo, el principio de instancia de parte está enunciado en el artículo 4, que dice: el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, para su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. Solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. El segundo principio que vamos a analizar es el principio de prosecución judicial. Este principio precedente ha sido definido de manera extractada de los distintos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que es una de las reglas fundamentales que rige el juicio de garantías y que determina que este es una institución que constituye un verdadero juicio, pues además de que tiene como fin dar solución a un problema controvertido, se tramita ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, los cuales deben observar los principios generales de la teoría general del proceso y reconocer el equilibrio y la igualdad de las partes que contienen. En algunos de estos criterios, la Corte se ha declarado de forma clara y precisa que la institución jurídica llamada amparo es un verdadero juicio con todas las etapas procesales, lo que implicaba el principio de prosecución judicial. Un ejemplo de este criterio, pues, es a que, atendiendo a la naturaleza procesal del juicio de amparo, que se constituye como un verdadero juicio jurisdiccional autónomo y que por ende se rige por los principios de la teoría general del proceso, entre otros, la igualdad y el equilibrio de las partes contendientes, el principio recogido en el artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El presupuesto procesal de la personalidad debe ser estudiado de manera oficiosa por ser de orden público, pero dicho estudio, para respetar este principio de igualdad y equilibrio procesal entre las partes, debe de hacerse para todas aquellas que contienden en el juicio y no solamente para el quejoso
que promueve el juicio de amparo, en atención a que las cuestiones o puntos que se ventilan en el juicio constitucional no son inherentes puramente privados, sino que representan el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. Por lo tanto, si la autoridad que conoció el juicio indirecto omitió analizar la personalidad de cualquiera de las partes que intervienen en el juicio, claramente el tribunal revisor de oficio debe de ordenar la reposición del procedimiento para efecto de que el juez de primera instancia de amparo analice la personalidad de cuyo examen omitió y en el caso de encontrar irregularidades en su acreditación prevenga esa parte en términos del artículo 146 de la ley de la materia. El tercero que vamos a analizar es el principio de agravio personal y directo. Este principio es la tercera base sobre la que descansa el juicio de amparo mexicano. Se refiere específicamente al perjuicio que causa el acto reclamado en la esfera de derechos del gobernado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los criterios jurisprudenciales, ha emitido o se ha pronunciado una definición a este principio. La regla fundamental del juicio constitucional que legitima a la persona física o moral que estima que se han afectado sus derechos por haber sido violada presuntamente alguna de sus garantías individuales o por violarse la distribución de competencias entre la Federación y los estados para ejercitar la acción de amparo por sí misma, por su representante o por su defensor. Por agravio se entiende cualquier tipo de menoscabo a la defensa de garantías individuales de una persona. También se amplía su significado a la ofensa que puede recibir el gobernado en virtud de actos de autoridad. Ese menoscabo puede ser no patrimonial, pero en todos los casos tendrá que tener una existencia material y por ende ser objetivamente perceptible. Por eso la afectación tiene que ser real y no de tipo subjetivo. Para que el agravio sea personal, se requiere que ese menoscabo o ofensa recaiga sobre una persona determinada y específica. Por eso no debe de tener una naturaleza abstracta ni tampoco general. Así también, si se toma como criterio de clasificación al tiempo, el agravio puede ser pasado, presente o inminentemente futuro. Esto quiere decir que el perjuicio debe de estarse produciendo o deducirse su existencia de elementos que tengan la capacidad de crear un estado de certeza respecto de su realización futura. Los agravios probables no son generadores de la acción de amparo, porque para que eso ocurra es necesario que el juicio no sea eventual, aleatorio o hipotético. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo se requiere que la demanda de garantía, informes justificados, pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos. Que sea una persona determinada, el principio de instancia de parte, que sea un derecho legítimo, la precisión indudable de ese derecho legítimo, un acto de autoridad, que es el principio de procedencia del juicio de amparo, y la afectación del citado derecho a través de dicho acto autoritario, que es el principio de agravio personal y directo. Así, si el caso se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente. Si tales muebles son identificables como datos inequívocos, bastará la exhibición de la factura o documentos que se le equiparen y algún otro medio que robustezca esta prueba, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión actual de los bienes. En cambio, si no son identificables, entonces, además de los elementos de convicción precisados con antelación, pues deberán de aportarse al sumario las pruebas tendientes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, como los que fueron objeto de los actos reclamados y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la parte quejosa. El principio en comento se fundamenta legalmente en los artículos 107, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción quinta y fracción sexta de la Ley de la Materia.